Muy bien. Pues como lo prometí, hoy iniciamos, curiosamente cuando el año está iniciando, porque muchos se tomaron todavía de vacaciones la semana pasada, así que muchos apenas están retomando el paso. En cierta forma yo también. Y según lo prometí, en esta sesión comenzamos un ciclo que puede ser de duración media o incluso larga, dependiendo del nivel de profundidad, del nivel de participación, de aportaciones, de dudas y de aplicaciones prácticas, por supuesto, que vamos a estar haciendo con este gran macro tema. Y este gran macro tema o gran tema se llama 7 virtudes olvidadas. Si ya de por sí las virtudes como tales están olvidadas, recordemos lo que he dado como definición de lo que se cree en México que es la virtud, y hago un poco de algo chusco cuando recuerdo aquella famosa canción de don Francisco Gabilondo Soler, escondida por los rincones, platicando con los ratones, temerosa de que alguien la vea, yo soy la pobre muñeca fea. Firma la virtud. Porque vaya que da vergüenza, da pena a muchísimas personas, incluso a profesionales de la psicología, compañeros míos que yo conozco, que estudiaron conmigo en la Iberoamericana y posteriormente en otras partes, les da vergüenza, les da pena ser calificados de nerds, de católicos, de mochos, de anticuados, de mente cerrada, de mente cuadriculada, de no haberse acomodado al mundo moderno o posmoderno más bien. Y es muy penoso, es muy triste que hoy la pobre muñeca fea sea justamente la virtud, porque no está bien vista. En ningún círculo social que yo conozca, debe haberlos. Debe haber círculos de sacerdotes, de seminaristas, de intelectuales, no, de políticos, no, de empresarios, no, en donde abierta y gozosamente se hable de la virtud. Pero aparte de que la virtud en general es un asunto rechazado, impopular u olvidado, tenemos un grupo de 7 virtudes que más que otras han sido pasadas a degollina, han sido expulsadas de nuestro diario acontecer, de nuestras charlas, de nuestras pláticas, incluso hasta de nuestros propósitos de Año Nuevo. Iniciando pues formalmente este gran tema de las 7 virtudes olvidadas en la era postmoderna, comienzo con recordar y considerar, para muchos que son nuevos en el taller, vale la pena volvernos a ubicar todos. Además, repetir conceptos es una forma de aprender. Ningún mal nos hace recordar que la consideración de las virtudes debe tomar en cuenta como punto de partida el sentido propio y el sentido más profundo de esta realidad ética. Porque virtud, del latín virtus, está emparentada con vir, varón, y con vires, fuerzas, en plural. Esta dependencia etimológica evoca una relación con la fuerza y el poder, ¿sí? Pero no el poder del que gobierna, sino el poder del que puede. Esta capacidad superlativa de operar, de obrar los propios actos, de proponer y realizar las propias acciones. Esta posibilidad eficaz de realización nos conduce al ser y nos conduce al bien. Si la virtud es fuerza, entonces quiere decir que
es exposición de ser, proyección nacida hacia un fin que está más allá y que se conquista, se posee y sobre todo, ojo, se goza, se disfruta. Porque el propósito final de la virtud no es el mal, no es la ausencia del ser. El propósito final de la virtud es el ser, y dentro del ser, su característica primordial del bien, y dentro del ser todavía, otra característica formidable que es el goce de la posesión del bien. Y si además entendemos que la virtud nos lleva a la conquista, a la posesión y al conocimiento de nuestro último fin, es naturalmente embriagador, maravilloso, que iniciemos un profundo, detenido y reflexivo camino para reconquistar estas 7 virtudes olvidadas, despreciadas, perdidas por ahí en el camino de la posmodernidad. Si la virtud es fuerza, quiere decir que esta exposición del ser, pues, repito, es una proyección hacia un fin que está más allá y que se conquista, se posee y se goza. Ese tal fin es el acto que es bueno, porque existe, y todo lo que existe manifiesta la bondad, y en la medida en que se realice con más perfección, mayor bondad podrá exhibir a partirse del ser. Y mayor gozo, mayor alegría tendremos mientras más seamos lo que ya somos. Al menos potencialmente ya somos poseedores del cielo, herederos de la gloria de Dios y sus hijos. Qué bueno que pasáramos de la potencia al acto, y pasar de la potencia al acto de ser hijos de Dios y herederos de su gloria es mantener esa maravilla que es el estado de gracia, que solo se consigue con la continua y heroica práctica de las virtudes naturales y desde luego de las virtudes cristianas o teológicas o superiores. Así que la virtud, pues, es una disposición permanente. No es casual, no es aislada, no es a ratitos, no es de vez en cuando, no es el fin de semana, o no es porque viene mi suegra, o porque me quiero congraciar con mi esposa o con mi marido. No, es una disposición permanente que perfecciona las potencias del alma, inteligencia, memoria y voluntad, en el orden del bien obrar. Y por lo tanto esto nos conlleva, esto nos empuja hacia el bien ser. Esta optimización de la capacidad humana es lo que permite dar al concepto de virtud su sentido en plenitud. Hablar de virtud entonces, como lo hemos venido haciendo durante mucho tiempo en nuestros talleres, pero ahora particularmente enfocándonos a esas virtudes que se han olvidado, es hablar del apetito de superación, de la vocación a la perfección, de la expansión inclaudicable. Inclaudicable quiere decir también irrenunciable. Quiere decir indeclinable, ¿no? Y podríamos dar 3 o 4 sinónimos más. Espero que con esto se entienda bien el concepto de inclaudicable hacia lo más noble, lo más sublime, lo óptimo y lo perfecto, que es Dios. Es indagar esa fuerza misteriosa que reside en lo más profundo del alma humana y la invita permanentemente a ir más allá, a conquistar lo más alto. Obrar según la virtud es buscar el desposorio, el matrimonio, la coyunda con el bien. Es vivir en un orden moral donde impera el señorío de lo mejor.
La capacidad de tender incesantemente, permanentemente, constantemente al mejor ser hace que la virtud, vivida con este sentido de raigambre profunda, nos conecte permanentemente con el bien, con mayúscula, con Dios, sin fronteras, a través de la realización particular y paulatina del bien, del acto bueno, que en cada instante se nos requiere, que en cada instante se nos exige. Por ejemplo, en este momento, los más de 60 participantes que estamos aquí, pues tenemos que hacer un esfuerzo para poner atención, para procurar asimilar, para después saber qué preguntar, para poder explicar las dudas y para poder compartir con los nuestros este nobilísimo y asombroso conocimiento. Este bien sin fronteras, pues, es el bien, con B mayúscula, el verdadero fin último, que es Dios, que es verdad, bondad y belleza infinitas. Por el triunfo en lo pequeño, en poner atención, en tomar notas, en manejar con atención para evitar un accidente, con prudencia para llegar a nuestro destino, en salir a la calle en buena disposición, llegar al trabajo con buen ánimo, en realizar infinidad de actividades cotidianas de manera virtuosa, en esa disposición permanente para obrar el bien, estamos caminando hacia Dios, hacia la plenitud de la verdad, de la bondad y de la belleza infinitas. Esto hay que entenderlo a fondo para enamorarnos de la virtud. Cuando a mí me preguntan muchas veces en mi círculo cercano de amigos que tuve en la secundaria, en la prepa y que ahora nos reencontramos en las redes sociales, por ejemplo, con cierta frecuencia, y me preguntan, bueno, Juan Bosco, dinos, ¿y tú a tus 80 años a qué te dedicas? Y les contesto, algo que a algunos los hace caerse de la silla. Me dedico a volver a poner de moda el amor a la virtud. ¿Sí? Me dedico a entrenar personas de buena voluntad que quieran aprender a ser virtuosos. Y literalmente algunos de mis compañeros de la prepa, y conste, estudiamos con jesuitas y nos dieron excelentes cursos de ética y de lógica y de religión en la prepa, allá por los años 59 y 60 del siglo pasado, cuando estoy seguro que ninguno de ustedes había todavía nacido. Y yo ya tenía 18 años. En esa época maravillosa, mis compañeros aprendieron lo mismo que yo. Y ya se les olvidó rotundamente. Y me dicen, ¿a poco? Oye, ¿y lo que hace se come, vuela, o se come, o se vuela, o qué onda contigo? ¿Qué te pasa? Te quedaste allá en Molière número 14, que era donde estaba la prepa, el Instituto Patria. Te quedaste allí anclado y no progresaste. Y mi respuesta es contundente. Al contrario, ustedes se quedaron varados ahí, se les olvidó todo ahí. Y yo sigo avanzando hacia mi fin último. Y me preguntan, ¿y cuál es tu fin último? Y les contesto, pues el mismo que el tuyo. No, bueno, pues mi fin último es hacerme rico. Mi fin último es conservar mi salud. Mi fin último es morirme de 100 años. Pues qué mal estás, cuate. No aprendiste nada en aquella gloriosa prepa, o ya se te olvidó, o el mundo postmoderno ya te lo arrancó. Literal, ¿eh? Por el triunfo de lo pequeño, les digo yo a estos compañeros, que son la mayoría de los que se han olvidado de todo esto, por el triunfo de lo pequeño e ir ascendiendo hasta lograr la conquista
de la grandeza interior que prepara y dispone, que nos prepara y nos dispone para la comunicación, la comunión real y efectiva con quien es la grandeza y el poder absolutos, es justamente la virtud. Ahora bien, aquí hay otra palabreja, la connaturalidad con el bien. ¿Qué quiere decir la connaturalidad con el bien? Bueno, pues que el ser humano fue creado inclinado hacia el bien. Y el pecado original nos partió en dos y causó una brecha, una fractura, que solo mediante la gracia la podemos recuperar, la unidad. Pero de todas maneras, aunque estemos en gracia, la fractura, la brecha causada por el pecado original a escala psicológica es el gran obstáculo para permanecer en esta connaturalidad de la virtud. Qué difícil es permanecer ahí de manera simplemente natural. Es más, me atrevería a decir que atenidos a nuestras solas fuerzas naturales, nos es imposible. Tenemos que recurrir a la fuerza sobrenatural de la gracia para no perder en la vida práctica esta connatural inclinación al bien. Y también puedo decir que como psicoterapeuta me consta que muchísimas personas que han tocado fondo en la práctica de lo maligno, incluso de lo satánico, no se diga de las drogas, el alcohol, de la pornografía, del sexo sin restricciones, en el fondo de sí, en el fondo de su alma, esta connaturalidad para el bien los hace añorar el bien. Y por eso me buscan. Cuando se dan cuenta de que probablemente el único terapeuta que abiertamente en las redes sociales ofrece un entrenamiento en la virtud es su servidor y mi equipo. Debe haber otros por ahí, pero todavía no tengo el gusto de encontrarlos. Desde luego los hay en otras partes de América Latina. Los hay y muy notables en Argentina, de donde son algunos de los autores que más he seguido, como el padre Leonardo Castellani o el gran psicólogo que en paz descanse Roberto Kertész. Pero en México, qué difícil es encontrar colegas míos que abiertamente se atrevan a practicar en su vida profesional el entrenamiento para la virtud. Bueno, así la atmósfera de las virtudes, y yo diría de esta atmósfera enrarecida, de todas maneras, aunque esté enrarecida en nuestra cultura, en muchísimas de las naciones que aquí están bien representadas, nos permite ir respirando poco a poco el hálito divino que se esconde en todo bien verdadero, en todo verdadero bien que podemos alcanzar. Por ejemplo, por el conocimiento. El conocimiento que ustedes están alcanzando desde que empezamos estos talleres hace aproximadamente 3 años es un bien enorme. Y si no lo llevan a la práctica, no deja de ser un bien intelectual. Pero qué bueno que fuera un bien pragmático, un bien virtuoso. Pero eso depende de cada uno de ustedes, muchísimo más que de mi habilidad para entrenar, convencer o transmitir conocimientos. Y esto debe convertirse, este conocimiento, este bien por el conocimiento, es conveniente que a todos nos incite el solo conocimiento a llevarlo al amor mediante la acción. Porque obras son amores, acciones son amores, que no buenas palabras. Y esto nos lleva a sí mismo a centrar todo el esfuerzo ético que estamos haciendo hacia un vigoroso impulso ascensional, de ascensión y positivo del bien,
que hay que conquistar, más que en el mal que tenemos que evitar. La virtud entonces no es tanto huir del mal, no es tanto rechazarlo, sino más bien es un impulso ascensional en la conquista positiva del bien. Por eso soy muy amigo de evitar el no y muy amigo de proponer el sí mediante acciones concretas. Es raro que alguno de ustedes de mi parte haya escuchado algún consejo o alguna propuesta como no hagas tal cosa. Más bien lo planteo al revés. Haz tal otra. Proponte tal objetivo. Habla con tu mujer. Explícate con tu marido. En vez de decir no te calles. ¿Por qué? Porque como psicólogo estoy convencido de que la palabra no, pues generalmente no es procesada bien por el cerebro. En cambio, la palabra sí, las proposiciones propositivas, sí son muy bien procesadas por nuestra mente, incluso fisiológicamente por nuestro propio cerebro. Pero sin soslayar el drama del pecado personal y del pecado original, y sin despreciar su nefasta influencia en nuestra vida, el acento que quiero poner en la virtud le da a este taller toda la fuerza propia del que ataca, del que acomete. Quiero que se imaginen un tigre. Por eso desde niño mi animal preferido ha sido el tigre. De hecho, en la prepa así me decían, el tigre abascal. ¿Por qué? Por acometivo. Y esta acometividad en la defensa del bien, en la búsqueda de la verdad, en su defensa y en su proclamación, es lo que más podemos gozar en esta vida. Por lo tanto, mi propuesta es que, más que solo defendernos del mal que nos rodea, tenemos que asumir un programa de acción vigoroso. Un programa de acción que nos lleve a vivir la ética, que es el conjunto de virtudes prácticas, como un avance que siempre nos lleva más lejos, más alto y más fuerte. Estoy copiando aquí, o a lo mejor nos copiaron a los cristianos, el lema de las Olimpiadas. Citius, altius, fortius. Más alto, más fuerte, más rápido. Nos lleva más lejos, pues, a participar en esa mística triunfante, en esa aureola de gloria y de poder consiguiente de quien lleva la iniciativa por la conquista del bien, de la verdad y de la belleza. Lo cual nos provoca la unidad en nosotros mismos y con nuestro prójimo y con nuestro Creador. Frente a este cuadro, pues, de luminosa esperanza, limitarse exclusivamente o principalmente a evitar el mal es limitarse a quedar rodeado a merced del enemigo. Es renunciar a desplazar las fuerzas hacia adelante. No, esa no es mi propuesta. Mi propuesta no es dejar al posmodernismo rodeándonos con sus múltiples males. Es salir a atacarlo, es salir a vencerlo, es salir a convencer a las personas del abrazo gozoso por el bien y la verdad y la belleza. Una moral que privilegia la lucha contra el pecado frente a la conquista de la virtud es una moral teñida de pusilanimidad. Repito el concepto, una moral, una ética que privilegia la lucha contra el pecado frente a la conquista de la virtud es una moral teñida de pusilanimidad. Recordemos el concepto de pusilanimidad. Es un miedo extremo.
es el miedo que tiene una puchila. De ahí viene la palabra pusilanimidad. Y puchila es una pequeña niña de 3 o 4 años que tiene pánico naturalmente frente a un enorme guerrero armado que la ataca o la quiere matar. La pusilanimidad, pues, es una falsa ética, una falsa moral que teme al riesgo y que por eso renuncia al triunfo de la santidad. La santidad, pues, no está revestida principalmente de evitar el mal, sino de salir a la conquista, a la defensa del bien. Y naturalmente todas las virtudes que vamos a analizar en este ciclo que hoy comenzamos es no teme al riesgo, ni renuncia al triunfo de la santidad. Vamos por el riesgo y vamos por la santidad. Vamos por la audacia. Repito mi lema de toda mi vida desde que leí a Virgilio a los 11 años y que en su Eneida tiene pues el lema de que fue de Virgilio y de los principales personajes como Eneas, el principal personaje de la Eneida, que es Fortuna audaces juvat. Fíjense, ya desde el mundo pagano, siglos antes de Cristo, esa connaturalidad por la búsqueda del bien ya estaba plasmada en un gran clásico como Virgilio y que fue capaz de crear un personaje que nos incita a la audacia. ¿Por qué? Porque solo la audacia, solo el audaz tiene en su mano la conquista del éxito, de la fortuna y por lo tanto el disfrute de la virtud, el gozo de la virtud. Así que a la meta sin aristas de la que se ha dicho, sed perfectos como es perfecto mi Padre Celestial, es a lo que aspiramos. Obviamente sin confundir aquí el sed perfecto, en palabras de Cristo, con el sé perfecto de la neurosis perfeccionista, que es justamente lo contrario o lo opuesto o lo diferentísimo a lo que es la palabra de Cristo, que nos incita a buscar la perfección en el sentido de la práctica heroica de las virtudes. Cosa que el perfeccionista no entiende, ¿eh? El perfeccionista se va porque todo esté muy limpio, muy acomodadito, sus trajes por marcas y por colores, sus camisas, y se molesta cuando alguien le altera su orden. La persona virtuosa no se ocupa de esas minucias. Podría ocuparse, pero sin caer en lo obsesivo. Bien, hecha esta aclaración, continuamos. El acento, pues, que vamos a poner en ese taller es el acento que ponemos en las virtudes, que brinda a la ética un panorama sublime, de belleza espiritual. El esplendor de la verdad brilla con la realización de nuestro mejor ser, de nuestro mejor bien ser. El alma, forma del cuerpo humano, el alma es lo que le da la forma al cuerpo. El cuerpo no hace a la persona humana, es la forma en lenguaje filosófico. Y la forma es lo que mantiene unido al cuerpo, mantiene la unidad del cuerpo. Por eso, cuando el cuerpo muere, se descompone, porque el alma ya no le da la forma. Así que, si el alma, forma del cuerpo, resplandece con los actos virtuosos, permitiendo entrever un manantial de belleza escondida, ¿por qué no nos lanzamos a la aventura? Porque muchos vivimos en la pusilanimidad. Si el hombre, si el ser humano, libre de la seducción de las apariencias, pudiera en todo momento captar la belleza del bien y sobre todo del bien moral, qué esplendor de dignidad, de señorío,
de elevación ética y estética gozaríamos. Podríamos reflejar con las acciones de nuestra persona y con la vida en la sociedad el verdadero espíritu cristiano, haciéndonos ecos de aquellas palabras de Cristo o dichas por Cristo. Señor, ¿cómo reconocerán que somos tus discípulos? Por la forma como os améis unos a otros. Y bueno, ya he dicho en otras sesiones que el verdadero amor, no el estar enamorado, el verdadero amor reclama, sin dudas y siempre, heroísmo. En la práctica de las virtudes que le dan cuerpo, que le dan alma, que le dan ser al amor verdadero, en todos sus ámbitos, en el conyugal, en el filial, en el fraternal, en el de amistad, en el social y desde luego en el amor a Dios. Con ofrecer un panorama tan sublime, las virtudes que vamos a exponer hoy van a contrastar de una manera brutal, de una manera terrible, con el abandono en el que están. Mis palabras pueden caer a veces en el vacío. Mis palabras podrán también caer a veces en un corazón, en una mente que duda, o en una mente herida. Herida por la infidelidad del cónyuge, herida por las consecuencias de haber maleducado a los hijos y que ahora tienen inclinaciones contra natura o práctica de hábitos viciosos como el alcohol o las drogas. En un corazón herido, créanme, en un corazón lastimado por los avatares de la vida, no hay como abrazar la virtud. Ella, desde los primeros instantes que la vivamos verdaderamente, nos podrá dar goces inmensos y ser una forma maravillosa de restaurar, de aliviar, de curar para siempre las heridas que nosotros mismos nos hayamos infligido a lo largo de nuestra vida. No se diga las que otros nos han infligido. Desgraciadamente, debo insistir, el mundo posmoderno vuelve la espalda a la virtud, más todavía. Pretende ahogarla, porque quiere extinguir en nosotros el ansia de ser que hay en todo hombre y que se expresa únicamente a través de la virtud. Ya hemos dicho que con el acto bueno se identifica, que el acto bueno se identifica con el ser, ¿no? Que este acto bueno quiere la realización del mejor ser del hombre. Y por la concreción del ser que se logra en el obrar cotidiano virtuoso, vamos alcanzando la comunión con el ser absoluto. El ser humano se hace más ser en la virtud y más alcanza al ser absoluto con la práctica de la virtud. Pero si reducimos el horizonte del conocimiento y del obrar a lo que vemos manifestado a nuestro alrededor, sin remontarnos a su autor, a Dios, toda esa relación entre ser y bien absoluto carecería de sentido. El mundo de hoy, el mundo posmoderno de hoy, que quiere todo fácil, todo rápido, todo sin complicaciones. Yo me burlo mucho cuando dicen el camino del easy way, ¿sí? Yo lo traduzco de un modo chusco, de hazte el güey, ¿sí? No de hazlo fácil, sino de hazte el güey, easy way. Pues sí, es hacerse el güey, es hacerse el tonto, es hacerse el ganso, es hacerse el pato, querer que las cosas sublimes de la vida se consigan de fácil manera. No, señores, ni siquiera el narco consigue con facilidad lo que tiene. Les cuesta la vida. Su promedio de vida es de menos de 30 años. Y los que han pasado de esa edad es porque han huido a otros lugares, se han sabido esconder, pero los jóvenes que practican el vicio del narcotráfico se mueren por racimos
todos los días. El promedio de edad de los muertos, que como lo dije antes de la sesión hace un rato, promedian 85 asesinatos por día, no sobrepasan los 30 años de edad. Qué triste. ¿Por qué? Porque el mundo posmoderno los empujó a huir de la virtud, a despreciar lo bueno, a despreciar lo bello, a volverse adictos a lo grandote, a lo feo, a lo horrendo, a lo horrible. Basta ver cómo hacen sus pintas en las bardas estos sujetos. Qué cosa más horrenda. Y cómo son sus estatuas, o sus pinturas, o sus ídolos cinematográficos, o los personajes woke a los cuales admiran y a los cuales siguen. El mundo posmoderno, pues, nos ha sometido a un fuego graneado, de tal manera que muy pocos estamos sobreviviendo en la búsqueda de la virtud. ¿Por qué? Porque además el mundo de hoy quiere al hombre enterrado en la inmanencia, necesita desarraigarlo de todo ímpetu hacia el éxtasis de lo divino. Para convivir cómodamente con lo palpable hay que renunciar con lo que está más allá. Qué triste. Este recorte metafísico, este recorte ético, moral, filosófico, explica la indiferencia de la chaviza actual por los bienes verdaderos. Y en consecuencia, lógicamente se rechazan las virtudes porque son su instrumento práctico. El instrumento práctico de lo que está más allá de los sentidos y nos lleva al infinito. Las virtudes solo interesarán en adelante, en ese taller, en la medida en la que se plieguen a la dictadura, por así decirlo. A ver, me equivoqué. Las virtudes solo interesan al hombre actual, al hombre posmoderno, en la medida en la que se plieguen a la dictadura del bien útil o del bien placentero. Sí, hay que saber liar un buen cigarrillo de marihuana. Sí, hay que saber fornicar muy elegantemente y muy orgiásticamente. Sí, hay que saber batir y colar y mezclar el Bacardí con la Coca-Cola. Sí, hay que saber hacer bien el bien útil. Sí, hay que saber hacer bien el bien placentero. Y bueno, eso es lo que se confunde hoy como virtud. Hacer bien las cosas útiles, hacer bien las cosas placenteras, pero sin que éstas, ni lo útil ni lo placentero, estén supeditados al bien superior, al bien ético, al bien en sí, al bien absoluto. Y así tenemos una caricatura de hombre posmoderno que sabe hacer multitud de cosas útiles y placenteras bien hechas sin supeditarse a Dios. Por eso, en muchas ocasiones, cuando ustedes me mandan videos, contenidos, preguntas relacionadas con, oye, mira qué interesante carta, parece que la escribió el Papa Francisco, y yo tengo que ser muy claro y contestar, no, esto no lo escribió Francisco, porque no tiene una sola referencia a Dios, no tiene una sola referencia a Cristo. Esto lo pudo haber escrito muy bien el jefe de una ONG, de una organización mundana, pero el bien mundano, desarraigado del bien superior, se convierte en un azote. Porque entonces lo único que tenemos es un diletanti, un sibarita, un hombre o una mujer gozadores de ese bien inmediato que lo mantiene lejos, que lo mantiene detestando, temiendo y huyendo del bien supremo.
No confundamos entonces el bien hacer con el bien ser. Si bien, cuando se tiene el bien ser, también podemos tener el bien hacer y el bien saber. Y por qué no, el bienestar. Pero siempre y cuando en la escala de valores del ser, el primero sea el ser mismo, el bien ser, que es lo único que nos llevará finalmente a la posesión del ser absoluto. La nota distintiva de la virtud, entonces, en el mundo posmoderno, no es su referencia al bien absoluto que lo trasciende todo, sino el bien particular, útil, concreto, limitado. ¿Por qué creen? Por los votos de la mayoría. Hoy tenemos un ejemplo clásico. Yo admiraba mucho hasta hoy a la senadora Lili Téllez, hasta que le escuché un video en el cual lamenta que los seguidores de Bolsonaro estén intentando recuperar el poder en Brasil. Y declara a Lili Téllez que hay que obedecer la mayoría del pueblo, que escogió un narcotraficante como presidente, Lula da Silva. Esto es justamente la crítica que estoy haciendo. Qué triste que personas tan buenas y tan inteligentes como ella caigan en el error posmoderno de la falsa democracia. De esa que se cree que por mayoría alguien puede definir lo bueno, lo bello y lo verdadero. No, señores, el bien no se define por la mayoría de votos. Por lo tanto, el gran error del mundo occidental, cuando menos, es escoger a sus gobernantes por una mayoría de votos, que generalmente es el voto de la chusma y el voto de los peores. Oclocracia y caquistocracia. Esa es precisamente la nota distintiva de la virtud en el mundo posmoderno. Se limita al consenso y al favorable designio de mantenernos anclados en la inmanencia, en una energía que sale de nosotros y termina en nosotros. Eso quiere decir inmanencia, pero que no se dirige a la trascendencia del ser. No existe nada más allá del hombre para el hombre posmoderno. No existe nada más allá para el hombre y su entorno. Es decir, los otros hombres, las cosas y el ambiente geográfico que los circunda, por lo que solo son valorados socialmente las virtudes que tienden a potencializar estos elementos. En el mundo posmoderno se privilegiará entonces todo lo que favorezca la abundancia de bienes de consumo y se comienza a ver jerarquizadas las nuevas virtudes como la excelencia o la eficiencia o las que pretenden defender al planeta del justo dominio del hombre. Ah, porque ahora ser virtuoso es ser adorador de la Pachamama, de la Madre Tierra. Es ser un adorador del ecologismo exagerado. Es no tener derecho, como lo acaba de decir hoy Klaus Schwab, el principal ideólogo de la Agenda 2030, que tiene que llegar un momento muy cercano en el cual, para salvar el planeta Tierra, se va a prohibir que cada ciudadano tenga un automóvil propio. A eso vamos a llegar. Con el concepto falso de lo que hoy se cree que es la virtud. No, señores, tenemos derecho a lo que dijo el Señor cuando nos creó. Creced y multiplicaos y henchid la tierra. Y apenas tenemos una 14ª parte de capacidad ocupada e instalada de los que vivimos en la tierra. Pero hoy lo virtuoso es ser ecologista. Sí, la ecología tiene su lugar, pero como todas las exageraciones de la Agenda 2030, hoy se pretende, pues, convertir en virtud
lo que no lo es. No caigamos en la trampa. En gran medida, este taller sobre las virtudes olvidadas nos van a hacer aptos para mantenernos en alerta del ataque posmoderno, que huele bonito, se ve bonito, atrae mucho, se siente bien, parece el bien, pero no lo es. Por eso tenemos en primera página el movimiento ecológico, que incluso puede degenerar en la idolatría de la tierra y en la idolatría de los astros. Sí, claro. En estos momentos, la inmensa mayoría de las tribus indígenas e incluso personas racialmente mestizas adoran al astro rey, adoran al sol. Nada más hay que ir a Bolivia, a Perú, a Ecuador, a la misma Colombia, y no se diga a Venezuela o a Brasil o al sureste mexicano, para ver cómo los mestizos y los indígenas caen en la adoración a la tierra y en la adoración al astro rey. Esto es neopaganismo, excristianismo, y no importa que estén bautizados. Un movimiento ecológico, pues, que en perfecta consonancia con el principio de inmanencia que hemos tanto criticado. Repito el concepto de inmanencia. Todo comienza en el hombre, todo termina en el hombre, no hay nada antes del hombre, no hay nada por encima del hombre y no hay nada después del hombre. Fue el pensamiento en el cual a mí se trató de reeducarme en la Universidad Iberoamericana, en la licenciatura y en la maestría de psicología, porque ya estaba empezando a estar de moda todo lo que hoy estoy criticando. En el orden social, solo se privilegia hoy lo que favorezca una especie de falsa convivencia, trastocada incluso en uniformidad. Todos parejos, todos igualitos, todos favorables a la ideología de género, todos diciendo que no importa si el amor es puro, no importa el sexo. Todos votando por un partido hegemónico, todos adorando a un ídolo de barro. Aunque se deba para todo esto sacrificar la verdad y el bien y la belleza, lo importante hoy es plegarse dócilmente al movimiento que domina y embarcarse en la corriente. ¿Por qué quiero transmitir todo esto? Para que nos salgamos de la corriente, para que no nos montemos en esa barca que nos lleva a un abismo sin final, que es el Averno, para que regresemos a la barca de Pedro, para que proclamando el bien, la verdad, la belleza y la unidad, podamos alcanzar nuestro destino. Un destino que hoy el posmodernismo nos arranca. Lejos de la valoración social, todo lo que se destaca, todo lo que signifique particularismo como el catolicismo, todo lo que le muestre que es posible lo distinto y lo imperioso que es para el hombre ir al más allá y buscar lo máximo y lo óptimo, será ridiculizado. Será convertido en memes, será convertido en críticas, en burlas, en ostracismo social. Yo acabo de sufrir la aniquilación de uno de mis videos que con más gusto había grabado sobre este antihéroe falso Pancho Villa. Lo grabé el viernes y algún hacker extremadamente útil, extremadamente capaz, extremadamente hábil, por encargo probablemente del mismo YouTube, lo convirtió en un cavernoso disparate de más de 2 horas. Yo no lo hice. Espero que este video que estoy grabando ahorita, para el cual he tomado ciertas precauciones, incluso un poquito paranoicas,
para lograr que sea bien grabado y que cuando lo suba no me vuelvan a hacer lo mismo, para lo cual ya tengo la asesoría de un buen técnico. Espero lograrlo, pero qué difícil es hoy poder proclamar la verdad, poder ir hacia adelante en un mundo que nos empuja al conformismo, al paganismo, a la idolatría de lo útil, de lo placentero, de lo momentáneo, de lo inmanente, de lo que no tiene valor trascendente, para no ser criticados por una mayoría de la cual podemos decir: la seducción del éxtasis ya cayó en un extremo peligro, y esta seducción por el éxtasis de lo útil y lo placentero tiene que ser combatida como nuestro más acérrimo enemigo. Hasta aquí mi presentación de hoy, y como siempre comenzamos sus comentarios, preguntas, aportaciones, dudas y todo lo que nos quieran comunicar. Adelante, por favor. ¿Quién quiere comenzar? Adelante, Jazz. Gracias, doctor. Bueno, como siempre, muy buena la exposición. Hay tanto que usted nos compartió, hay tanto que aprender y aplicar, pero yo quiero resumirlo en 3 cosas. Bueno, primero les invito a que cuando puedan, agarren su Biblia y lean un poco lo que es la Carta de Santiago, que es muy cortito esto, son 2 páginas, y todo lo que Santiago nos pone, todo lo podemos aplicar a lo que usted nos ha compartido. Magnífico. Es muy cortito, muy fluido, muy digerible, se los recomiendo. Igual Isaías 5:20, donde dice que todo lo bueno es malo y lo malo es bueno, que eso es lo que estamos viviendo. Ahora, me voy a la otra cosa. Una de las cosas que más hemos visto es ahorita cuánto nos han sensibilizado hacia los animales, las mascotas, los perros, los gatos, las Es aves. útil y es placentero. Es maravilloso, pero ¿qué Pero no vemos? está supeditado al orden superior. Exacto, y sobre todo, ¿por qué no nos sensibilizan a tantos niños que están en la calle, tantos niños que están sufriendo de abusos, igual que los animalitos? Y en cambio nos invitan a hacer donaciones y nos ponen unos videos maravillosos de las maravillas que están haciendo, rescatando estos animalitos. Que Dios los bendiga, son hijos de Dios, también son criaturas de Dios, no son hijos de Dios, son criaturas de Dios. Correcto. Entonces, pero ¿por qué no a un niño, a una mujer maltratada que está mendigando en la calle? O sea, tantas miserias humanas que hay. Entonces, mucho de lo que usted hoy nos ha participado, de cómo nos han desvirtuado los valores, la gente se siente más valiosa yendo a recoger un animalito que yendo a lo mejor a un asilo a llevarle comida a los ancianos, o llevar unos pañales, no sé, a los refugios o a los orfanatos, porque hay orfanatos. Pero también quiero agregar lo que usted nos dijo, perdón que estoy saltando en muchos temas, de Pancho Villa. Yo soy de Durango y yo escuché muchas historias desde mi niñez de Pancho Villa, y es exactamente lo que usted nos dijo. Terrorífico. Y terrorífico se queda corto. Exacto, terrible. Pues mira, ya que tocas el tema de Pancho Villa, aprovecho para platicarles que voy a rehacer la sesión, pero con una especie de espíritu de venganza, de revancha de mi parte. La voy a hacer mejor, más completa, con un enfoque diferente al que le di el viernes pasado. Digamos que no hay mal que por bien no venga, y ahora sí que les voy a dar tómala para que aprendan. Y la voy a subir en una página inaccesible para ellos, que es Psicología Católica, y desde ahí los voy a invitar a que vean el video que voy a rehacer
pero con muchísimo más calidad y profundidad y contenido que el que pude hacer el viernes. Y sobre el tema de Pancho Villa, para que ninguno de mis 70 participantes de hoy se atreva a faltar. Ahí los espero. Sí, Muy bien, doctor, yo continúa, tengo Jazz. 60, sí, yo tengo 60, bueno, ya casi 64 años, y cuando desde muy niña yo escuché estas historias de gente que lo vivió, que ellos estaban en los pueblos donde él hacía todas estas atrocidades. Abuelas, o sea, mujeres ancianas que contaban estas historias, o sea, eso es real. Fue un espanto. Entonces yo cuando escucho lo que usted nos dice realmente ni me sorprende, porque yo siempre tuve ese concepto de lo que era ese caballo, ese, bueno, no sé cómo decir, Ese engendro del ese Averno, hombre. que por Sí, algún designio raro del cielo anduvo suelto en México unos buenos años y que lo podemos clasificar por el número de asesinatos como un verdadero genocida. así es. Y bueno, ya para cerrar este ciclo tan maravilloso que usted nos dio, eso es muy, lo que yo resumo en mi mente es como ejercitar en nuestro corazón y en nuestra mente un músculo que está débil. Ejercitar el músculo que nos hace buscar todo lo que usted hoy nos dijo, el vivir el bien, el que sea un hábito día con día en nuestros actos, al ir conduciendo, manejar con amabilidad, al ir saludar al de la basura, al saludar a la vecina, en el trabajo, en todo, practicar, Pero practicar. sin olvidar la vista puesta en la eternidad. Por pequeña que Exacto. sea tu acción, por mínima que ella sea, va a cobrar un valor extraordinario si la haces enfocada y supeditada al bien absoluto. Así es. Para que siempre Así tenga es. sentido. Incluso lo más molesto, lo más difícil, lo más arduo, lo más latoso, si lo enfocas de esa manera, lo haces y lo haces con gozo. Así es, hay un pequeño artículo que yo escribí, algún día se lo voy a mandar para que me dé su opinión, y que yo siempre les digo, ¿cuál es el músculo más fuerte de tu alma? Obviamente, si toda la vida estás diciendo groserías y estás diciendo censuras hacia toda la gente que te rodea, ese músculo está fuerte. Y el músculo del amor, de la piedad, las virtudes, ese músculo está débil. Entonces, obviamente, nos domina el músculo que está más fuerte. Así es. Entonces, eso me recordó mucho la charla que usted nos dio hoy. ¿Cuál es el músculo que vamos a fortalecer más en nuestro corazón Genial. para poder llegar a vivir a las virtudes? Ya, me callo. Gracias, Gracias. Jazz. Maravilloso. Tenemos a Blanca Porras. Bienvenida, Blanquita. Bueno, quiero darle la bienvenida. Por ahí veo a unos amigos de Colombia, Albeiro Molina y su esposa. Bienvenidos. Qué bueno que se pudieron incorporar. Por ahí debe haber alguien más recién incorporado, pero como mi pantalla no me da más que para ver a 25 de un solo golpe, no veo a los otros, pero bueno, pues así le puedo platicar al padre Fabián que tenemos, como lo dije, de chile, de dulce y de manteca, ¿no? Prácticamente cubrimos todo el continente desde Estados Unidos. Es más, tenemos también una canadiense por ahí, que no sé si hoy estuvo, y desde luego, pues también del cono sur de Argentina. Bien, lo único que yo quisiera es que en vez de 70 tuviéramos 7,000 o 70,000. Espero que con Dios me dé vida para poder seguir ensanchando mis grupos, ahora que parece que la salud está regresando por estos lares. Bien, entonces teníamos a... ¿quién nos iba a hablar? Le di la palabra Hola, a... mucho gusto. Acá está Blanca. Blanquita. Adelante, Mucho Blanca, gusto. sí. Hola, un Hola. gusto por fin, desde Guatemala, mamá. Pues tengo una duda. Blanca, felicidades por la forma como te inscribiste. Felicidades por el esfuerzo financiero notable que hiciste por estar aquí. Te felicito. Dios te lo multiplicará y te aseguro que cada centavo se convertirá
en millones de bienes inapreciables. Bienvenida. Muchas gracias. ¿De dónde nos visitas tú? De Guatemala. Mira, Guatemala, bravo, la hermana. Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. Muy bien, Pues tengo una duda. Lo contrario a las virtudes son los vicios. sí. ¿Los defectos en qué caen en todo esto? Los defectos pueden ser vicios o pueden ser carencias. Un defecto es una carencia. Un defecto es algo que le es debido de facto al ser. Y un defecto es una carencia en su calidad, por así decirlo. ¿Sí? Okay. Aplícalo incluso a un bien mueble, a un automóvil, a una pluma fuente, a una computadora. Si tienen defectos, les falta algo que deberían tener. Pero pueden no ser vicios. Okay. En cambio, Gracias. el vicio se define como la práctica continua del mal. La práctica continua de costumbres autodestructivas. Pero claro, el vicio es muy atractivo. Como lo dije en la sesión, el vicio pasa por la atracción de lo útil y la atracción de lo placentero, de lo deleitable, que es como lo presenta el mundo posmoderno hoy para arrancarnos el deseo, el anhelo de la conquista de la virtud. Que optemos por lo simplemente terrestre, por lo que está al alcance de los sentidos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Gracias. sí, espero que quede clara la diferencia, ¿no? Muy Muchas bien. gracias. Gracias a ti, Blanquita, bienvenida. Muy bien, tenemos a María Acuña y su esposo Jesús. Adelante. Sí, buenas noches a todos. Doctor, esta es una pregunta. ¿Se puede decir que la virtud es un don dado de Dios? No es un don. No es un don. La virtud Pero- es una conquista humana. Pero- Las virtudes naturales. Nacemos potencialmente con ellas. Bueno, si tú consideras que la vida es un don, claro, yo también, podemos decir que en el paquete del don que es la vida humana, Dios nos da la capacidad para profesar, conocer y practicar las virtudes que llamamos naturales o cardinales. Eso quiere decir que un no cristiano, un pagano, como lo era Virgilio, y que en su Eneida propone esa famosa frase que yo hice mía, esa frase que dice, fortuna audaces juvat, la fortuna sonríe solamente a los audaces, pues es una virtud practicada por un héroe troyano, Eneas, un figurón de la antigüedad maravilloso, un héroe que ya quisiéramos tener en el mundo actual uno como él, o como Ulises, o como Héctor de Troya. De hecho, mi nombre de guerra es Héctor, en honor a Héctor de Troya, un héroe de la antigüedad que, bueno, no conozco a nadie que en el mundo actual pudiera parecérsele a él. Entonces, no solo hay que diferenciar, pues, la virtud. Con una anécdota atribuida a Beethoven te lo explico. Le preguntan a Beethoven, oiga, señor don Ludwig van Beethoven, estas obras tan maravillosas que usted compone, ¿son producto de su talento o de qué? Y contesta Beethoven, y es histórico, contesta así, es 1% de inspiración divina y 99% de transpiración humana. O sea, sin el ejercicio intencional, como lo decía hace un momento Yasmín, sin el ejercicio intencional del músculo de la virtud, no la desarrollamos. Aunque potencialmente, desde el momento de la concepción, ya la traigamos. Ahora, hay que diferenciar las virtudes respecto de los dones del Espíritu Santo. Esos son otra cosa. Digamos que los dones del Espíritu Santo perfeccionan la virtud.
Y también tenemos otro concepto en el mundo de la psicología. Cada ser humano tiene un paquete de dones, que son los equivalentes a lo que Cristo llama los talentos, en la parábola de los talentos. Cada uno de nosotros tiene un paquete de talentos del cual tendrá que rendir cuentas para ir a la vida eterna. ¿Qué hiciste con los denarios que te di? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? Sí. El talento era una moneda de la época de Cristo que traducida a curso actual puede valer más de 1 millón de pesos cada talento. Entonces, es muy importante entender estos 3 conceptos. La virtud como producto de la transpiración, del ejercicio constante del bien. ¿Sí? Lo puede hacer un pagano. El pagano puede ser fuerte, puede ser templado, puede ser prudente, puede ser justo. El mundo romano creó el derecho romano, que es la base del derecho de la jurisprudencia actual. Oiga, Ahora, doctor, otra cosa muy importante es las virtudes sobrenaturales. Las virtudes sobrenaturales sí son dones gratuitos de nuestro Señor entregados al ser humano, en primer lugar por el bautismo, ya sea por el bautismo de agua, por el bautismo de sangre o incluso por el bautismo de deseo, en el cual estoy seguro viven cientos de millones de buenas personas en el planeta, ¿no? Que es el buen salvaje, o incluso el hombre computarizado, el ejecutivo de altísimo nivel, pero que de conocer el mensaje cristiano, sin duda alguna lo abrazaría. Es lo que llamamos bautismo por deseo. Incluso lo puede checar en el Catecismo de la Iglesia Católica, un librote así que todo adulto católico debería conocer. Bien, entonces espero que con esa explicación hayan quedado claros las diferentes acepciones de la palabra don, ¿sí? Y don como talento, don como dado por Dios, y la virtud como producto de la transpiración, del esfuerzo de cada uno, pero obviamente, sin duda alguna, las virtudes sobrenaturales juegan un papel muy importante en la permanencia en las virtudes naturales. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, aunque supone la naturaleza, también la perfecciona. Así que la gracia de Dios nos puede hacer más excelentemente prudentes, más excelentemente justos, óptimamente valientes, óptimamente audaces, óptimamente perspicaces, porque la gracia de Dios, si bien supone una naturaleza saludable, también la perfecciona y la lleva a alturas insospechadas. De ahí la enorme importancia de la colaboración entre el sacerdote y el psicoterapeuta. Nuestro quehacer, si bien en campos diferentes, tiene el mismo objetivo. El psicólogo católico que no se dedica a llevar a las almas a su salvación es un merolico, es un vendehumo. Igual imaginen a un sacerdote que no se ocupe de la pastoral, de los sacramentos, de la confesión, para ayudar a las almas en su camino hacia la gloria. Ambos tenemos el mismo fin trascendente, si bien hoy cualquier psicólogo que se atreva como su servidor a proclamarlo de modo abierto, de modo contundente, en las redes sociales, pues sufrimos unos ataques brutalmente virulentos, ¿no? Como el que yo acabo de sufrir el viernes. Bien, muchas gracias. Tenemos a una pregunta. la dama primero que los caballeros. Ah, sí, adelante, María. Entonces, por ejemplo, uno que quiere practicar la virtud, es indispensable tener la presencia de Dios pues en cada momento, ¿verdad? Para poder avanzar y para poder Sí, perseverar, sobre sí, todo porque sí.
Es o para esa, tener y el ánimo. esto lo descubre Aristóteles. En cierta forma ya lo había descubierto Sócrates. Ellos tenían en su filosofía, en su mente, en su inteligencia, una profunda hambre de absoluto. Y entonces los que no son cristianos o como dice usted, los El no ateos. cristiano tiene la opción, el que no tiene la denominación cristiano, católico, creyente, el que no tiene ninguna denominación, pero que, a ver, imagínate por favor en esos momentos en la Ciudad de México o en la ciudad de, no sé, Brasilia o en cualquier ciudad rusa numerosa, ¿cuántas personas hacen el bien? Es la mayoría. La mayoría sale a trabajar, la mayoría cumple sus horarios, la mayoría cuida un hogar, la mayoría busca el bien para sus hijos, la mayoría ama a su cónyuge. Todavía la mayoría es el bien. Esos hombres buenos, que sobre todo, por ejemplo, en países como Rusia, durante más de 70 años, estuvo prohibida la predicación del cristianismo, pues son 2 o 3 generaciones, pero practican el bien. Y quiere decir que si les presentásemos el mensaje cristiano de una manera coherente, ejemplar, inteligente, convincente, seguramente abrazarían a Cristo. Ese es el bautismo por deseo. Ellos viven en gracia. Ellos viven en gracia porque tienen el bautismo por deseo, aunque no tengan el don maravilloso, ese sí don de los sacramentos. ¿Y qué don? Bien. Tenemos a otra damita por aquí, Andrea Medina, y luego los caballeros. Adelante, Andrea. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Buenas Yo noches tenía desde una Perú. A ver, pregunta, Perú. fíjate, Fabián, esta chica desde Perú. Muy bien. Tenía Adelante. una pregunta un poquito más para aterrizar el concepto de virtud en mis hijos. Mi hijo mayor tiene 13 y el segundo 11. ¿Qué virtudes ya deberían ellos tener fijas, o sea, ya bien encaminadas? O cuál ya debo empezar a desarrollar en ellos, ¿no? O bueno, incentivarlos más, ¿no? El A educar. principal para mí, el amor fraternal, el amor entre ellos, el respeto a la propiedad privada del hermanito, el respeto al espacio físico, el respeto al cuerpo del hermano, el respeto a la persona del hermano y el sentido de protección al hermano. Es decir, el amor fraterno y el amor filial serían las primeras virtudes a desarrollar en los niños. Ya. Sí, yo pienso que, bueno, se pelean un poco, pero se quieren, ¿no? Se quieren, muy bien. Sí, se Pero quieren, aún se así quieren. pueden perfeccionar ese se quieren por un se aman. Sí, En sí, donde sí. habrá más delicadeza, habrá más gentileza, más empatía. Y esto es una prédica que tú la puedes hacer de 2 maneras, porque tú eres muy empática, Andrea. Por un lado, no sé cómo sea tu marido, pero tú eres muy empática, pero ya tienes un bagaje cultural, un bagaje verbal que te he visto en tus escritos, formidable. Entonces, convéncelos, háblales. La palabra tiene un poder extraordinario. Ok, sí, gracias. Sí, hoy día antes de dormir les hablé un poquito, siempre les leo el catecismo, y salió pero ¿y de dónde se originó el mal? Y me acordé de sus clases y le hablé y mi hijo me dijo, hoy día ha estado muy interesante la charla. ¡Qué bien! No, bueno, felicidades. Me emociona conocer esa anécdota. Andrea, solo un detalle, perdón que me meta. Lo que Sí. les platicas, nada más recuerda de acompañarlo con la coherencia de vida.
Sí, trato de, Es lo único. filtrarles las cosas que ellos pueden escuchar, Ver, entender bien, vivir. ¿no? Y tú también vívelo, porque si hay una gran disparidad entre lo que dices y lo que vives, no te la van a creer. Ay, sí, 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 sí. Sí, yo trabajo en mí, es difícil porque yo No, soy nadie es perfecto. perfeccionista y yo creo que no debo ser tanto. Nadie es perfecto, pero si Ujú. ven que te esfuerzas, si es más, si ven que te esfuerzas, lo van a valorar aún más. Aunque te vean caer, si ven que te levantas, ¿sí? Y ofreces un perdón, una disculpa, definitivamente serás un gran ejemplo, ¿no? Eso Bien, espero. Ujú, bien, gracias. Andrita, gracias. Tenemos a Alejandro Familiar. Adelante, Alex. Hola, Hola. aquí estoy. Hola, buenas noches. Muy bien. Magnífico, Juan Bosco, muchas gracias. Nada más quería comentar A ver, ¿dónde aquí, está lo magnífico? ¿Por qué me dices, por qué me das un piropo tan magnífico? porque es que es inaudito lo que está pasando con el periodismo nacional. Es una ceguera absoluta, o sea, no pueden ver más allá de la noticia local. Traen un marco mental, Verdugo, Ferriz, you name it, o sea, no tienen un alcance del problema globalista que está sucediendo, entonces están apoyando las causas, pueden apoyar a Trudeau, a Biden, pueden apoyar a Macron, a todos esos A la ídolos. Pachamama, al ecologismo exagerado, a la madre tierra, al astro rey sol. Sí, yo veo plumas paganas de una No, manera abrumadora. es que falta llegar al trasfondo y ya nada más quería comentar que me he atrevido a enviarte a ti, Juan Bosco, a Ricardo, a Adrián también, del grupo, un compendio que acabo de terminar el día de hoy, que tiene como 400 ligas por diferentes temáticas. No quiere decir que todas sean, o sea, la verdad de la verdad, pero sí están ahí testimonios de la gente de más alto nivel de análisis científico, geopolítico, impresionante, para que a ver si por ese lado se puede llegar a que alguna gente lo reciba, ¿no? Que no haya rechazo, ese rechazo, eres conspiranoico, eres negacionista, eres esto, porque ya viene la violencia en contra de todos nosotros de una manera increíble, lo que decías de los coches. Ya también salió en Australia, ya está el gobierno instando a que la gente delata a cualquier persona que tenga teorías de conspiración o niegue las políticas de vacunación y del gobierno. Eso también ya está pasando. La OMS ya dijo que los no vacunados, lo tengo el día de hoy, ya son casi terroristas, ¿no? O sea, este manejo neomarxista del lenguaje cada vez nos va acercando y desde luego los cristianos somos el último dique. Somos Entonces, el target, somos la diana del tiro al blanco. exacto, entonces contra nosotros lo que jamás nos hubiéramos imaginado, lo que les pasó a los cristeros, le pasó a los cristianos en la Revolución Rusa, lo que le está pasando a los cristianos en China, la Revolución Comunista, se viene, yo no lo podía ni creer, pero ya están las señales rojas por muchos lados. El intento de la prohibición de la Navidad del Foro Mundial, que porque es consumista, que porque van a decir Fíjate, ahora que es el burro hablando de orejas, ¿no? entonces, pues ahí se lo envía Juan Bosco para que lo consulten. Yo lo veo, lo leo y lo difundo con mucho gusto. Gracias. Si crees que está correcto, piensas que se tenga que editar de alguna que otra forma, avísame, yo lo hago con gusto. Mucho gusto, Y a Alex. ver si podemos multiplicarlo aquí por 70. Y ahorita lo estoy empezando a enviar el día de hoy. Ya estoy por ahí teniendo un pequeño universo de 40, 50 personas. Pero en fin, qué bueno que esté sobre esa alerta roja, porque la gente no se atreve. Muy bien, súper. Tenemos a Albeiro y su esposa. Hola, Albeiro. Hola, ¿qué tal? Desde Argentina. Soy Andrea. Qué gusto.
Amo Ah, Argentina. perdón, nada más le quiero decir que el nombre que le puse a mi guía se llama Mundo Profundo. Mundo profundo. Muy bien, lo checo. Felicidades por su campeonato, ¿eh? Cómo lo disfruté. Arriba Messi. Bueno, pues los escucho, Albeiro. Es Albeira. No, mentira, María Milagro. Albeira. Ah, No, como es la esposa, entonces haciendo como, en vez de Albeiro, Albeira. Pero no, mi nombre es María Milagros. y por eso, pero él sí se llama Albeiro. Sí, Albeiro, hola. Hola, ¿Cómo están? Albeiro. ¿Cómo Ah, le va? muy bien, Buenas noches. Albeiro. Sí, ya Gracias. sabía que Albeiro es el varón y María, ¿qué? María María Milagros. Milagros. María Milagros es la dama. Muy bien. Adelante, María. ¿Qué quieres De verdad platicarnos? que me siento agradecida, me siento encantada de poder estar aquí con usted. Lo sigo desde hace un tiempo y me deleito escuchándolo. Qué honor, qué placer, qué gustas. Sí. Quisiera hacer una pregunta corta. Sí, ¿cuál es la diferencia entre virtud y valor? Virtud y valores. Excelente pregunta. Excelente pregunta. Desde luego, toda virtud es valiosa. Y por eso muchas personas con poca formación filosófica confunden los valores con las virtudes. Pero la diferencia filosófica es esencial, es muy profunda. Las virtudes son hábitos que tiene una persona, que practica un ser humano virtuoso. Y eso lo hace a él más valioso por las virtudes que practica. Esto se nota mucho en el mundo del deporte. ¿Cuánto vale un futbolista principiante comparado con un futbolista como Messi? ¿Sí? En el mercado futbolístico. ¿Pero por qué? ¿Por capricho? ¿Por simpatía? No, por las virtudes que como jugador y además como persona tiene su campeón. Entonces la virtud nos hace más valiosos, ciertamente, pero los valores son otra cosa, entendidos como tales. Los valores son el mundo de los seres. Todo lo que existe vale. Lo único que no vale es lo que no existe. O sea, el valor es el ser. El ser es el valor. Ahora bien, hay una jerarquía de valores. Hay valores materiales, hay valores intelectuales, hay valores estéticos. Por ejemplo, la famosísima y maravillosa escultura de Leonardo da Vinci, La Pietà, es un valor. ¿Pero es un valor estético o es un valor material? Ambas. Pero ¿cuál es más valiosa? ¿Qué la hace valer más? Su valor estético. Inconmensurable. Incomparable. No existe otra escultura con ese tema de una hermosura y de una perfección tan excelsa como la Pietà. O el David de Miguel Ángel. O la pintura de La Última Cena de Leonardo da Vinci, una maravilla extraordinaria. O la famosa Mona Lisa. Entonces no valen tanto por su valor material, comercial o bursátil. Valen por su valor estético. ¿Sí? Ahora, te voy a poner otro ejemplo. Tienes una mujer que a los 17 años tiene un cuerpo perfecto y una hermosa y linda cara. ¿Sí? Y a lo largo de su vida va desarrollando uno de dos caminos, el de la virtud y el bien, o el del vicio y la maldad. Pero vamos a suponer que sigue el camino de la virtud.
y que a sus 65 o 70 años, por una enfermedad gonadal, tiene un sobrepeso enorme, tiene enfermedades como la diabetes o la presión alta. Entonces su valor estético desapareció en gran forma, pero su valor como persona desaparece o se conserva. Entonces una persona vale por lo que es, no por lo que parece ser. Una persona humana vale por que existe, por ser, porque un ser humano tiene dignidad, una dignidad de la cual carecen los animales, y por eso nos los podemos comer, y no se diga las plantas. Entonces hay que tener muy clara la jerarquía de los valores. Pero los valores, repito, son los seres. Y los seres humanos, únicamente los seres humanos, podemos valer más por nuestros hábitos, por nuestros buenos hábitos. Y nuestro valor puede valer más en un determinado contexto. Porque puede haber una persona valiosísima que nadie conozca. Valiosísima como artista, valiosísima como cantante, valiosísima como deportista, pero no ha tenido la oportunidad de salir de donde está encerrado, de donde la sociedad lo tiene aherrojado, lo tiene limitado. Por eso el mundo de la axiología, que es el mundo de los valores, es un mundo complejo. Y es un mundo que va a estar más adelante desarrollado, por supuesto, en nuestro taller y este año. Tendremos una serie de sesiones dedicadas a la axiología, al mundo de los valores. Esto nos va... Perdón, sí. Sí, Albeiro. Albeiro, gracias. Bueno, primero, buenas noches. Un gusto estar acá con ustedes. El gusto es mío. Una bendición. Podríamos decir que las virtudes también pueden ser la práctica de principios. ¿La práctica de principios? Es que Digo, los principios son los principios son las virtudes. Okay. Lo que está al principio del principio es la virtud. Por eso solo la persona virtuosa es feliz verdaderamente. Y en cierta forma ya desde esta vida. Y puede ser feliz en un campo de concentración o puede ser feliz camino al cadalso. Como esa famosísima anécdota de mi santo inglés favorito, Sir Thomas More, que camino al cadalso le dice al verdugo: oye, verdugo, hace mucho frío, préstame tu abrigo, por favor. Y el verdugo le dice: pero si vas a morir dentro de 5 minutos, ¿para qué quieres mi gabardina? Y Sir Thomas More le contesta: porque lo que es que de un resfriado no me quiero morir. ¿Qué personajazo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿él qué está practicando? La caridad en grado heroico. Porque tiene presente a quién se va a encontrar dentro de 5 minutos, cara a cara, como él es. No confundamos, sí, se puede decir principios, pero yo siempre he preferido desde niño, lo aprendí de mis padres, utilizar la palabra virtudes. Por cierto, una corrección a alguien que no puso su nombre, que se llama, sí, Germán. A ver, no, a Germán alguien le contestó: las virtudes cardinales son la diligencia, la justicia,
la fortaleza, la templanza, la humildad, la caridad, la paciencia, virtudes cardinales, no. No, mi querido todos. Número 293761. Aclaro. La diligencia es una virtud secundaria, pero de la fortaleza. Y la caridad no entra en las virtudes cardinales. Tampoco entra... A ver, entonces nos quedamos con las 4 virtudes cardinales proclamadas en orden. El orden natural de las 4 virtudes es, primero es la prudencia. ¿Por qué es la primera? Porque es la madre de todas. Sin prudencia no existe ninguna de las otras. Enseguida tenemos a la justicia. Luego tenemos la fortaleza y luego tenemos la templanza. Esas son las 4 virtudes naturales o cardinales. Y en ese orden. Así es como deben ser proclamadas o enunciadas. Y las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad. Si bien en algunas personas a lo largo de la historia, gracias al ejercicio intelectual extraordinario al cual se han dedicado, han descubierto a Dios. No por una acción directa de Dios, como por ejemplo lo hace con San Pablo, sino por una acción maravillosa de esa potencia que nos dio Dios, que es la inteligencia, a la cual Santo Tomás de Aquino proclama la vía regia para el conocimiento de Dios. Con eso espero contestar tu pregunta, Albeiro. Espero que te sientas satisfecho. ¿Alguna otra pregunta? Sí, redondeando un poquito, muchas gracias. Partiendo de que las virtudes y los principios pues son lo mismo, entiendo que los valores pueden ser cambiantes, ¿no? De que habemos personas que tenemos unos valores y otras personas tienen otro tipo de valores. No, pero espera, a ver. Hay una aclaración. No es que tengas el valor. ¿Sí? Es que estás adherido al valor. El valor está afuera de ti. Claro, tú eres un valor. Tú vales porque existes. Pero afuera de ti está el dinero, está el poder, está la fama, los honores, están las casas, los automóviles, los bienes materiales, está multitud de cosas que son valiosas. ¿Sí? Y entonces orientarnos por valores puede ser incluso contrario a orientarnos por virtudes. Si te orientas por valores primordialmente útiles o placenteros, te conviertes en una persona viciosa. ¿Bien? Y los antivalores sería... Los antivalores son todo aquello que... Los antivalores son todo aquello que destruyen los 4 valores del ser, que también se llaman los trascendentales del ser. ¿Cuáles son? Fíjate, entonces, los antivalores son aquellos que van contra el bien, aquellos que van contra la verdad, aquellos que van contra la belleza. Estamos atascados de contravalores antiestéticos horrorosos. Comenzando por Diego Rivera y todos los famosos pintores mexicanos revolucionarios de brocha gorda, horribles, terroríficos. Es la antiestética elevada a la categoría de valor como antivalor. Y finalmente el contravalor que se opone a la unidad de la persona o a la unidad entre las personas o a la unidad con Dios. Probablemente el antivalor más visible en la época actual sea el hedonismo.
la adicción al placer. ¿Qué produce la narcoviolencia? Porque produce en Estados Unidos que una tercera parte de la población sean consumidores de drogas. Están adheridos a un contravalor que es la droga. La droga es un contravalor cuando se utiliza para fines placenteros, pero podría ser un valor si se utiliza para fines medicinales, como en el caso de un derivado de la marihuana e incluso de la morfina. Es muy complejo, pero es apasionante y les prometo que nuestro taller sobre valores va a ser muy profundo, muy amplio y muy satisfactorio para todos. Pero no lo hemos empezado. Ahorita hoy apenas di la introducción a las 7 virtudes más olvidadas de nuestra era posmoderna. Bien, queridos amigos, me tengo que retirar. A ver, una última intervención rapidísima, Ricardo. Ricardo, yo ya intervine otra vez. Gracias. ¿Perdón? Sí, tú tenías tu mano levantada. Perdón, es que usted contestó algo que yo quería preguntar. Ah. Que cuál era la diferencia fundamental entre principios, valores y virtudes. Cada uno es distinto, cada uno tiene sus elementos propios. Usted la contestó, bueno, yo tenía otro concepto de cada uno de ellos. Me voy a quedar ahorita con el suyo y lo voy a repensar y lo voy a plantear ¿Cómo no? un poquito más Encantado. adelante. La polémica permite profundizar. Siempre será bienvenida. No es polémica, nada más es punto de vista un poquito Bueno, distinto. la duda es la madre de la ciencia. Sí. La duda metodológica, la duda inteligente. Y nada más si quería yo comentar algo. Hay que recordar que todos los demás valores, incluyendo los utilitarios, sí son útiles, pero tienen que estar correctamente establecidos y en su escala correcta. O sea, uno primero tiene que cuidar los valores eternos, luego las virtudes cardinales y después todos los demás, pero tienen su lugar, nada más hay que respetar su lugar. Si se ponen por encima de la fe, de la esperanza, de la caridad y por encima de los 4 virtudes cardinales, se convierten en antivalores. Exactamente. Muy bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí la cierro. Pues muchísimas gracias a todos, queridos amigos. Les encargo mucho la colegiatura de enero. Ya empezaron a fluir, pero muy lentamente. Les encargo que no me abandonen a mi suerte, por favor, porque con dinero baila el perro y chilla la manteca. Acuérdense, por favor. Gracias, nos vemos el miércoles. No voy a repetir la sesión el miércoles, será otra sesión, pero sobre el mismo tema, para que se animen a volver a participar todos, más los del miércoles. Bueno, pues muy buenas noches y... Gracias, maestro. Buenas noches, profesor. Gracias, bendiciones. Dios los bendiga. Buenas noches a todos. Que Dios los bendiga.